justo sabiendo que existía la ingeniería química, simplemente se me ocurrió, dije, fui a Google y puse ingeniería física y ¡pum! O sea, yo creo que es de las búsquedas más lucrativas que he hecho en toda mi vida en Google. Wow. O sea, le dice, los de física están del otro lado de la ciudad en la división de ciencias e ingenierías. El último año me la pasé haciendo ejercicios de matemáticas. Pero nunca hice Debía ejercicio. haber hecho ejercicios físicos. O sea, ¿quieres que consigamos la carta de invitación de Estados Unidos con all inclusive? O Bienvenidos aficionados a la ciencia y expertos en divagación a este su podcast Divagadoras Científicas. El día de hoy les tenemos el episodio número 52, episodio especial, las divagadoras con un buen físico, Alan Valdivia. Así La verdad es que este episodio es especial y sí es muy especial. O sea, queremos que sea especial para ustedes y es bien especial para nosotros. Sí, aparte sí, es especial, sí, porque es el quinto sábado y muy especial porque está aquí con nosotros nuevamente Alan Valdivia. Pero permítanme presentarlo para las personas que no vieron el episodio de la inteligencia artificial, que si no lo vieron, vayan a verlo porque está muy bueno. Así es, contamos con el honor de tener aquí con nosotras a este invitado de lujo, doctor, maestro e ingeniero en física, creador y colaborador de los podcasts This Charming Quark y el podcast Los Explícitamente, científico profesional. Y la verdad tiene una lista enorme de logros. Le digo, te voy a decir don doctor, porque muchísimos. Alan Valdivia, bienvenido. ¿Cómo estás? No, pues muy agradecido, muy entusiasmado, muy sonrojado, la verdad. Chiviado, la nueva palabra. Chiviado. Habíamos quedado que era chiviado. Chiviado, sí. No, pues Alan nada más, a veces lo digo y la gente dice, no te creo. Pero pues a veces me olvida la parte de, ay, sí, es doctor y que no sé qué. Digo, no, Alan, pues díganme Alan. Y cuando me dicen doctor, sí me quedo como de, espera, que sí, ¿verdad? ¿A quién le hablan? ¿A mí? Me olvida, la verdad. No, pues bastante modesto, Alan, porque la verdad sí, yo no había tenido la oportunidad de ver tu perfil y yo, oh my God, esto no lo entiendo. Ay, pues es algo que viene incluso hasta de la formación, al menos que tuve como físico, porque teníamos como profesores, ya como story time, ¿no? Que teníamos como profesores que de pronto eran relativamente jóvenes con respecto a los que íbamos en la pregrado, digamos, para que se entienda más. Y hacíamos eso de, no, que doctor fulano y doctor. Y ellos mismos decían, se oye, o sea, la probabilidad de que si hacemos bien nuestro trabajo, digamos, ¿no? Es que terminemos siendo colegas en unos años. Va a ser rarísimo que tú me llames, no yo específicamente, ¿no? Sino que nos llamen por fulanito de tal. Y todos nos incentivaban como de, no, a mí dime pues, por mi nombre, ¿no? O sea, nada de que, que no sé dime qué. el grado. Y como que eso, pues, inconsciente se nos quedó y no, al menos en física nunca fue de pase aquí usted, doctor, no, era más tranquilo. Sí, es muy cultural todo eso, porque yo trabajé, y es más en los lugares internacionales, ¿verdad? Porque yo trabajé en la FOR y ahí también no se decían los títulos. Yo también pensaba que por tu amplio currículum, experiencia, logros y estudios eras mayor que nosotras, entonces como que al principio era así como que no, pues usted, señora Alan, así, ¿no? Y ahora, o sea, audiencia que hasta me pidieron el INE, No por falta. Sí, es cierto, para verificar o no me digo, no puede ser posible. Pero eso también me pasó con Bárbara, otra científica, así que tiene muchos logros y pues es que uno no se la cree, uno dice, me tengo que poner las pilas. Mira, esta final muy acabado, pero espérate. Yo dije, de perdida se lo pasaron de primero de prepa a tercero o algo. Pero la verdad es que a tu corta edad has logrado tantas cosas. Yo no podía creer cuando me dijo su edad. Pero no tanto por el físico, sino por todos los logros, ¿no? Y dije, wow, o sea, qué rollo.
Entonces todavía tienes una vida por delante, muchacho, ya no te tengo que hablar de usted, te podemos hablar de tú, pero como por respeto a toda tu trayectoria, si dan ganas de hablar de usted, me decía Cele. Sí, les comenté a las muchachas, oh my God, vamos a hablarle de usted porque tiene un currículum bastante impresionante. Sí. Bueno, pues antes de continuar, rápidamente presento a la manzana de la discordia, Marilega, y a la mente maestra, Darani Aceves. Y me presento, Selene Espinosa, la Master Mom. Entonces, en el... ¡Ay, gracias! Maraca. Yo me estoy saliendo del guión, pero... aplausos. No te apures. De todas maneras, edita. Bueno, entonces, como les comentaba, en el episodio 49, cuando hablamos de la ciencia detrás de la inteligencia artificial, al final empezamos a hablar precisamente pues de la trayectoria de Alan. Entonces nos quedamos con ganas de conocer más sobre su trayectoria y por eso lo invitamos a este episodio especial y amablemente Alan nos brinda esta oportunidad, su valioso tiempo, aceptó venir con nosotros para pues compartirnos su experiencia, que bien sabemos que todas estas experiencias son enriquecedoras para toda la comunidad. Entonces muchas gracias Alan de antemano porque sabemos que todo lo que nos compartas hoy va a ser en extremo valioso. Y pues ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿por qué decidiste ser físico, Alan? Bueno, como también ya lo mencionaste en algún punto de la introducción, yo sí soy físico, pero específicamente ingeniero físico, que aclarándole pues a su audiencia muy estimada, pues quizás sabrán o no que realmente no es una ingeniería tan común, ¿no? De repente la gente piensa en ingeniería y ingeniería 100 química. opciones antes de esa. Las tres somos ingenieras químicas. Ingeniería química, por ejemplo, es una de las, no digo necesariamente comunes en de que haya más, no tengo la estadística de en qué ingeniería hay más personas, pero mecánica, sí de las que la gente pudiera pensar, ¿no? Todas menos física. Bueno, sí, a lo mejor. Y digamos, a lo mejor sin entrar en tanto detalle, a menos que pues me digan, no, sigue por esa línea, pues yo me daba cuenta a lo mejor desde la primaria y secundaria que las matemáticas pues me daban bien, ¿no? Y para bien o para mal, en la etapa de secundaria, preparatoria, pues de por sí tengo una opinión controversial, que no soy el único que piensa al respecto de cómo se enseña la física en particular en esas áreas. Pues la gente que tiene más un poco más destacado en esas áreas, cuando la física en general no tiene, claro, se ocupa muchísimo las matemáticas, ¿no? Es indispensable, pero definitivamente no es esta noción que de pronto tiene la gente de aprender y aplicar fórmulas, ¿no? O sea, eso no es la física, es como reducir la química a memorizar la tabla periódica, ¿no? O sea, no. O sea, no tiene nada que ver. Y pues yo tenía ese interés, esa habilidad en los temas de la naturaleza, de todo. Pero pues yo solamente conocía físicos que eran divulgadores científicos, ¿no? O sea, a lo mejor un Carl Sagan, un Stephen Hawking, por pensar en algunos así rápido. Pero no tenía idea. Yo no conocía a nadie en mi vida que tuviera esa profesión, ¿no? Tampoco que tuviera un doctorado en ningún área de, no, o sea, digamos en mi familia pues sí hay ingenieros, por ejemplo, ¿no? Pero si acaso alguno hizo una maestría, pero no siguió en la investigación, o sea, no tengo esa historia de que, es que fulanito o fulanita de tal me contó, ¿verdad? Yo de pronto hago una clasificación solo por fines de descriptivos, así como si hubiera científicos de primero y segunda generación, insisto, solamente por pensar en que pues yo conocía a muchas personas que eran hijos de investigadores, ¿no? Y que ya de tener como acceso de primera mano a ese mundo, pues ya era como partir de una lógica pues diferente, ¿no? No que eso les hiciera mejor o peores estudiantes o así, nada que ver, ¿no? O sea, pero ya por lo menos tenían gente a quien consultar como de los pros y contras de pues una cierta área, y no era mi caso. Entonces yo como sí tenía acceso a la parte de ingeniería, al menos pues en mis contactos cercanos,
pues yo sí crecí pensando que quería ser ingeniero, ¿no? Pero el conflicto era que yo no sabía en cuál de las 1000 opciones, porque sentía que si elegía una, estaba sacrificando las demás, cosa que pues hasta cierto punto es cierto, ¿no? Y yo decía, es que si elijo ingeniero en, ¿sabes? Mecatrónica, pero a lo mejor no voy a saber tanto de esto y de esto, de esto. O si elijo en computación o en sistemas De hecho, era algo que me conflictuaba mucho respecto a eso de que no hubiera un nombre más como general. Respecto al área de la computación, porque yo consultaba lo más cercano y que ingeniero en redes, ingeniero en sistemas, que entiendo ahora por qué están tan especializados, pero como que mi conflicto era en el nombre, así como de ¿por qué no existe? Así como de sí existe, pero en los que consultaba era ¿por qué no se llama solo ingeniero en computadoras, no? O sea, ese título era el que me hubiera convencido de claro, yo quiero ser ingeniero en computadoras, siempre me ha llamado la atención. Entonces, total que un día, ya como un año antes de entrar a tener ese periodo de decidir qué estudiar, justo sabiendo que existía la ingeniería química, simplemente se me ocurrió, dije, oye, pero pues, ¿por qué no existe algo como la ingeniería física? O sea, que no tuviera que decidir entre una cosa o la otra. Y ya pues fui a Google y puse ingeniería física y ¡pum! O sea, yo creo que es de las búsquedas más lucrativas que he hecho en toda mi vida en Google. O sea, ahí apareció inmediatamente en la página de Wikipedia, leí la descripción. Ingeniería física es esencialmente el puente entre la física y todas las ingenierías, y que pues cumple el papel de pues traducir de un mundo al otro, ¿no? Entonces esta noción como de ¿sabes? Así de tener que elegir entre dos caminos y simplemente hacerte más grande para que cruces los dos caminos a la vez, fue como de sí, de aquí soy, y pues el resto ya les iré contando, ¿no? Pero hasta ese punto de la historia, pues yo lo elegí porque existe la ingeniería química, ¿no? Entonces... Ay, pues, oye, qué sorprendente, ¿verdad? O sea, y el destino te tiene aquí con 3 ingenierías químicas. Sí. No, pues muy, muy sorprendente, y también la lógica que utilizaste para llegar a la conclusión. O sea, eras un jovencito apenas. ¿Y la carrera está donde tú vives o tuviste que trasladar? Muchachito. Sí, eso me faltó aclarar. Que actualmente quizá ya hay más oferta, ¿no? Pero en aquel entonces solamente había, según las fuentes que consulté, que pues era Wikipedia y eventualmente, y no es publicidad, pero hasta donde yo sé sigue existiendo esta revista que la puedes conseguir en su tienda de autoservicio más cercana. Se llama La Guía Universitaria. Y aparte de que es como ¿cómo lo podría describir? Como esta de selección. TV notas para universitarios o algo así, o sea, como que trae el tú, más bien era lo que el tú, pero como universitario. O sea, aparte de eso, de los como reportajes o lo que sea, tiene como un tipo de guía telefónica para la gente que nos escuche de generación Z en adelante, en el futuro. Una guía telefónica. Eso, ¿no? Qué pena, pero así es, amigos. Hay que explicarlo. Sí, era un libro que si existe todavía, quién sabe, no sé. Pero básicamente venía como un directorio de las universidades y qué carreras ofertaban, su correo y su teléfono. Así. O sea, era como para... Concretísimo, ¿no? Y venían por universidades públicas y privadas. No me acuerdo si eran 2 catálogos diferentes o si nada más te especificaban por orden alfabético cuál. Pero incluso verifiqué en esa ocasión con la que me tocó en ese año, que solamente habían 4 universidades del país como ingeniería física. Ahorita, claro, otra cosa, que estaba en la Universidad Autónoma de Yucatán. Digo, si se llama ligeramente diferente me perdonarán, pero o sea, la Universidad de Yucatán, la de Chihuahua, la de digamos Ciudad de México en Azcapotzalco y en León. Y yo pues viviendo en Michoacán,
o sea, como que no me Tenías que pareció muy haber venido a atractivo. Chihuahua. Dijo a Chihuahua, no voy, Pero hablan no me bien parece, pirata. bueno, ahorita tengo amigas, ¿verdad? En Chihuahua está Chihuahua, muy cabrón. pero pónganse en mi lugar de Alan de 17 años que no conocía Qué absolutamente miedo, nada. sí, pues más Y lejos. decía, No, está no, sí demasiado está el lejos feo. Ay. irme a Chihuahua Y luego o al irme a desierto. Yucatán. Sí, no. Si Este, nosotros dentro de Chihuahua, o sea, viajar 2 horas de nuestros pueblos a la capital era como que toda una aventura, imagínate. ujú, Creo que sí, está Cruzar el muy país. grande. sí, sí, Ujú. sí, lo tendría presente en ese momento, no tanto, pero pues yo había escuchado de la ciudad de León, pero nunca había llegado ahí. Aquí, pues, porque ahorita estoy en León. Y una anécdota rápida, curiosa de eso, pues tan nunca había estado en León que cuando hice el proceso de admisión y todo, yo no sabía cómo estaba organizada la Universidad de Guanajuato. O sea, no es la Universidad de León, es la Universidad de Guanajuato. Ya. Y yo llegué a donde creí, y ahorita pues ya suena spoiler, donde pues sí era la Universidad de Guanajuato según el mapa, ¿no? Y me hospedo así en un hotel porque iba a hacer el examen de admisión. No. Y ya llego, ¿no? Según bien organizado yo, de que llegué un día antes, hice mi tarea y todo, ¿no? Y todo el año anterior me lo había pasado trabajo y trabajo estudiando en matemáticas porque mis profesores para ayudarme allá en el pueblito de Michoacán donde crecí, pues básicamente me dijeron, pues para ayudarte lo único que podemos hacer es decirte que ya tienes 10 y vete Y ponte tú a estudiar. a prepararte a Oh, estudiar, o sea, qué porque no bonitos. podemos subirle el nivel a toda la clase, que porque no lo ocupan y Sí. no, nomás no se podría. Qué empáticos. Y con el temario yo iba así como de autodidacta, así Wow. completamente en esa parte, Wow. y darme Wow. cuenta de lo poco que había cubierto con el temario Con los cursos. Ajá. básico, ¿no? O sea, que a mí me había tocado. Entonces yo ya iba así bien filoso según para el examen, ¿no? Y ya iba a entrar así pues a las instalaciones. No, que Universidad de Guanajuato, sí, pásale. Examen de admisión, sí, pásale. Y yo veía que iban pasando gente así, pues despeinada, con lentes rarillos, y yo dije, estos son los míos. Ya llegué a lo primero, ¿sabes? Y yo iba siguiendo así a la gente que se parecía, ¿no? Y ya que llego, no, que vengo al examen de admisión, no sé qué. Y dice, no, sí, pero según tus datos, o sea, este es el examen de admisión, pero para psicología. Y yo, ¿cómo crees? También había gente así, ¿no? Los Y libres. dice, los de física están del otro lado de la ciudad en la No, división de ciencias e No. ingenierías. Esta es la no, o sea, división como de la ciencias de la facultad. facultad. Ajá. Ajá. Yo, ¿qué? ¿Cómo crees? Y ya eran 8 de la mañana, día del examen de admisión. Y salgo así como le digo, nada más anótame porfa la dirección. No, pero ¿cómo crees que vas? Tú anótame así, porfa, ¿no? Y en Bueno, un yo Llevo. post-it, desafío las leyes de la física. así me puso todavía tengo ese folder así Guau. conservo Wow. como tesoro, me puso la dirección, salí lo más calmado que pude, y en Wow. cuanto estaba fuera de eso, corre, 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 y aparte estaba en una zona haz de cuenta, pues la gente de León tal vez ubicará, pero si ahorita está complicado el acceso, hace tantos años todavía más, Ujú, porque no había transporte público tan eficiente como quizá ujú. hoy, y era como caminar un tramo muy largo para llegar a la autopista y de ahí, ¿sabes? Porque está afuera de Ujú. la ciudad. La división de ingeniería sí está dentro de la ciudad. Entonces, yo estaba corriendo, corriendo, tal vez habrán sido unos 5 kilómetros, pero yo estaba corriendo lo más rápido que podía. Yo en mi mente lo único que pasaba, dije, güey, o sea, el último año me la pasé haciendo ejercicios de Mm. matemáticas. Pero nunca hice Debía haber ejercicio. hecho ejercicios físicos, o sea, me estaba muriendo, o sea, pero dije, no, o sea, no puedo, si renuncio ahorita ya perdí, o sea, ya ni siquiera el examen de admisión, ¿no? Ay, Y no. corrí, 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 y ya agarré el primer taxi que pude tomar y le digo, ¿sabes qué? Llévame a esta dirección. Ni sabía, en ese momento no Sí. sabía ni qué tan lejos Vuela, estaba, Había cabrón. Google Maps. ni Había cuánto me Google iba a Maps. cobrar. Y si tenía Google Wow. Maps, ni Y estaba Uber. pensando en eso. Era como de, Ujú. tú llévame. Y no me acuerdo que el taxista nada más decía, uy, no, mi amigo, no sabes la suerte que tienes porque está jugando la selección mexicana. Yo en Ya. ni, o sea, el deporte, ni en cuenta, ¿no? Y Wow. dice, te lo digo porque todo el López Mateos es la avenida como principal que Ajá. cruza todo, ¿no?
Y dice, es que todo está en semáforo en verde y no hay nadie en la... Y un El tramo así destino, de ¿no? Sí, como sí. de una hora, yo creo El que me hubiera chofer, hecho. písale al gas. Sí, y luego vio que yo iba así como bien agitado, de llévame a no sé", y como en 20 minutos yo creo que me llevó. Que te quiero imaginar impaciente No y no puedo. mames. No, en ese Yo creo momento que tu era... impaciente, tu personalidad impaciente es nuestro normal. Sí. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé, ¿verdad? No lo sé. Pero sí, pues pude llegar a hacer el examen de admisión y eran 2. Lo bueno es que ese día no era el de matemáticas, sino de conocimientos generales, 30%. Ujú. Entonces al día siguiente, ya un poco más fresco, era el 70% de puras matemáticas y bueno, Guau. pues pude quedar, ¿no? Pero, Guau. o Oye, sea, ¿qué? sí me acuerdo mucho de ese momento porque dije, Ay, pues pues simplemente pude haberme quebrado, ¿no? Así como de, Sí. Sí, no, ha dicho, no, ya, pues ya ni modo, ni ya se modo, acabó, ¿no? no llegué. Y no, o sea, yo nunca tuve un plan B. Yo desde el momento en que Ujú. dije, existe la ingeniería física y lo leí, Y te Guau. entregaste a ella. eso soy yo. O sea, Wow, qué chido. tal cual. O sea, solamente no lo sabía. O Sí. sea, Y que sí es cierto, eso que comentas, a muchas personas, bueno, no sé tus amigos, pero a mí sí me tocaba que mis amigos, voy a aplicar en esta y en esta carrera y a ver en cuál me quedo. O sea, ujú, y tú estás totalmente focalizado, es que era ingeniería física. O sea, entonces sí, fíjate. porque para mí es como si me hubieran dicho, Ujú. tú no eres tú. O sea, cuando yo vi esa descripción dije, no, o sea, tal cual lo estoy Sí. leyendo. Luego ya cuando entré, a lo mejor tenía una visión más romantizada de la profesión, Que Ujú. sí pasa. porque era como muy de, pues una cosa es el Totalmente. papel y otra cosa es lo que es. Sí. Pero Para todas, curiosamente, ¿eh? Para todas las profesiones, yo creo Sí, que sí, así. sí, eso sí, pasa sí, con Aparte de la todos. adolescencia también, entre la sí, sí, adolescencia, sí, entre que los adultos nos quieren como, sí, todo va a estar muy bien, y ya a la Ya adultez, llegas cuando a la la sí, adultez, ¿qué se realidad le va a hacer? Está uno imaginándose dragones y no. pues Pero sí, bien, nada bien. más digo, curiosamente, después de haber hecho ese proceso ujú, y que completamente me fui de fondo a adoptar esa identidad, digamos, Ujú, saltándome unos años ya cuando yo ya me había titulado, pero estaba inmediatamente en la maestría ahí mismo, surgió la oportunidad de que, como les conté que a mí siempre me gustaban las computadoras, pues ujú. todas las materias de programación eran como las que más ujú. disfrutaba, así como, ¿sabes? Como si era muy, bueno, ya tenemos todo un episodio respecto a eso, ¿verdad? Mejor vean Ujú. el episodio de Sí. inteligencia No, artificial, nunca No, es no, pero sí. suficiente pero, tu sabiduría. pero lo que quiero llegar en esta anécdota es de que eh, por azares también de que no había suficientes físicos, digamos, o ingenieros físicos que estuvieran disponibles o dispuestos a dar una materia así, y que a mí ya me conocían, preguntaron así en correo de hoy, ¿quién podría dar la materia de programación tal? Y yo nada más pregunté como, oye, detalles y precio, ¿no? Así. Ujú. Y ya nada más casi me llegaron con Bienvenido. el contrato y de que pues Bienvenido. Estamos empezaste, desesperados. empezaste a No, trabajar ayer, casi me dicen, y yo, ¿qué? ¿Qué ya vas pasó? atrasado. Ajá. ¿Estás tarde, bro? Entonces tuve la oportunidad y luego a lo mejor estoy no faltando a la verdad hasta cierto grado, pero pues yo sí puedo afirmar que cuando yo tomé clases, ningún ingeniero físico me dio clases, ¿no? Porque pues, no No había había. esa Ujú. generación. Ujú, ujú, ujú. Y, y no sé si haya sido lo mismo para mis alumnos, pero en algún momento cuando yo tuve la oportunidad de ser un ingeniero físico entrenando ingenieros físicos, yo ya tomé esa definición y se las transmití, ¿no? Es como de, Ujú. el ingeniero físico es esto. O Wow. sea, y ellos tomarán su propia definición, pero ya fue las primeras veces, no digo Ujú. que exactamente la primera, pues que dentro de una profesión empezamos a entrenarnos a nosotros mismos, ¿no? Y tomar, porque antes eran físicos dando clases a ingenieros físicos, ingenieros electrónicos, programadores, Mecánicos. economistas, porque tiene un perfil más amplio, ¿no? Y sí es Entonces, más enriquecedor, como tú comentas. sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues esa es como la anécdota de pues, por qué terminé Ojalá que ahí. lleguemos a mucha gente para que ese Muy bueno. taxista que transportó Ay, a Sí, nuestro imagínate. científico del día de hoy
vea que No, su hombre. labor Que ya es doctor. y todo. triunfó, sí. Que lo salvó, ¿no? O sea, como también a veces decimos que la suerte no existe, pero como en algunas cuestiones como esta, o sea, dices, Sí. o sea, si no hubiera estado en la selección mexicana, si Sí. no hubiera estado ese Sí. taxista, o sea, muchas circunstancias, o sea, también muchas cuestiones circunstanciales, no nada Investigar el más. juego a ver si sí ganaron, porque Sí. si No, no, no ¿qué sé, tiene? no, Sirvió yo para no, algo. No sabes nada. ni idea, ¿no? Ni A lo siquiera mejor sé si los era. golearon, pero miren, esa goleada Valió sirvió la para pena. que nuestro Alan, sí, como Se que ves el hiciera. efecto mariposa, así en toda Sí, su... sí, Sí, bueno, ya totalmente. retrospectivamente, pues sí, pareciera muy Hay un improbable. ¿En qué? episodio de Los Simpsons que creo que te lo Ajá. dije a ti, todavía no lo he podido encontrar, Sí, sí, lo dijiste. que ponen así el efecto mariposa y ha sido mi episodio favorito, pero Ah, lo voy a no buscar. no lo he encontrado, o sea, ya me estoy aventando otra vez las 30 temporadas o no sé cuántas son, pero cuando lo encuentre se los voy a compartir. Me Sí, gustó Muy mucho bien, por muy bien. ese... Alan, ¿En qué año fue, Alan? ¿En qué año sí. fue eso? ¿En qué año entraste a la ingeniería? Debió ser el 2010. Ah, pues era cuando estaba el mundial. Sí. Sí. Ujú. Ah, Ya, Uy, ese mundial estuvo muy sí. bueno. sí En tenía la duda 2010. de si había, porque digo que no, o sea, yo y el Nosotros deporte, ¿no? nosotros estábamos ahí Evidentemente no. llorando que no era Graduándonos. penal, que Sí, el Alan allá y mientras triunfando. Y Alan más de medio entrando. México estaba ahí cheleando, que con su no sé Sí. qué, yo Sí. estaba corriendo sí, Fíjense, Sí. los el Yo maratón de kilómetros. la recuerdo, vida. Sí, sí. Bueno, Yo Ah, recuerdo el 2010 porque yo estaba nosotros nos haciendo graduamos. nos prácticas en graduamos Querétaro y de recuerdo mucho ese de... tiempo de la selección y por eso me quedé, dije, ¿cuándo sería? Le voy a preguntar. sí. Sí, ya te Nosotros nos ponen estamos como que en grabando el una. TEC, ¿verdad? Sí, nos estábamos Sí. graduando. Ahí tenemos la foto de ahora ya. Estábamos. Sí, es cierto. Sí, en marzo. Sí. Que de Alan, hecho yo creo que desde entonces no te he vuelto a ver en vivo, ¿verdad, Cele? no, Porque no, yo nos recordaba tomamos yo nuestra foto recuerdo abrazadas y ya. Yo recuerdo a Cele bien alta y yo bien chaparrita, pero como pues ya siempre la veo en pantalla, pues ya no, Traías o sea, tacones, como traíamos que ya no tacones. recuerdo cómo es en vivo. Porque nunca nos ponemos tacones, amigos. O sea, las dos Eran traíamos demasiados pisos. tacones, pero pues Cele es alta y yo no, y me acuerdo que yo así, es la última y única foto que tengo con ella, y ahora como siempre te veo Sí, sentada, como que ya perdí la nos percepción de vemos lo al mismo alta que eres. nivel. Sí, estuvo muy padre esa Dale, foto. pues dale con la siguiente pregunta que está muy Alan, bueno esto. está muy bueno el chat y tenemos muchas preguntas, entonces vamos a darle continuidad. Alan, cuéntanos de tu experiencia en el CERN. La audiencia que no lo tenga en cuenta, que bueno, no tendría por qué, les cuento, ¿no? Que yo realicé pues tal cual toda mi investigación profesional, digamos, de posgrado en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Las siglas son en francés en realidad, y hoy en día pues, se conoce más bien como el Centro Europeo para la Física de Partículas, aunque se quedó el acrónimo. Ya. Y igual, cualquier opción pues se entiende. Está ubicado en la frontera entre Francia y Suiza y alberga, pues, con sus detalles, el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones. Y si aún así con esa referencia no es entendible, pues es del lugar en donde se descubrió y estudió el bosón de Higgs. Wow. Conocida infamemente como la partícula de Dios, pero podría entrar en detalles O de sea, por Dios no qué. existe, pero la partícula de Dios sí existe. Es que se escucha muy poético y romantizado. Sí. La partícula de Sí. Dios. O sea, sí. Bueno, yo realmente así ya personalmente no tendría problema con que la gente le llamara así, si no fuera porque pues no tienen el trasfondo, a lo mejor no que lo tengan que tener, pero pues lo confunden con otras cosas, ¿no? En lugar de quedarse en un sentido poético, le rascan hasta ver. Le ponen la divinidad. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí haríamos un top ahí de que la ecuación del amor y que no sé qué, y así hay muchas cosas, ¿no? Y sí. Es buen tema para después. Sí, poesía en No, yo ya no voy a volver a ese que... No, aquí anotémoslo. No, es que mira, a mí, yo tengo pruebas de que Suso te despidió y firmamos el contrato. ¿No te avisaron? Sí, yo estoy contratado, nada más no me han avisado. Así. Otra vez en tu vida. Empezaste ayer. Sí, empecé ayer.
Bueno, pero continuando pues con Ay, lo no. del CERN, o sea, yo aclaro que cuando pues, estaba ahí en aquel 2000, 10, entrando ya, así que de por sí ya para mí era increíble poder estar estudiando eso. Pues yo conocía el CERN, pero pues como, ¿sabes? Como a lo mejor como un paralelismo bien distante, ¿no? Pero como si alguien hubiera dicho, no, yo quiero ser, ¿sabes? Padre o lo que sea, y hubiera entrado ni sé cómo se llaman esos procesos, ¿no? Pero pues alguien conoce el Vaticano, ¿no? Pero de eso a decir, algún día voy a estar allá, ¿cómo crees? O sea, porque, claro, o sea, para los físicos de mi área, el CERN, pues es lo El más grande que Vaticano. hay, ¿no? Sí, lo máximo, lo O sea, máximo. sí, como de entrar Sí. así a primera división de fútbol y querer estar en el equipo, ¿sabes? Europeo más popular del mundo, así. Entonces, ni de chiste se me cruzaba por la mente que ¿sabes? Ni siquiera era una opción, ni siquiera. No, para mí yo estaba enfocado en no reprobar química general en el primer semestre y, o sea, no tienes tiempo de De pensar, de visualizar. Sí, porque déjeme decir que sí, yo compartí la carrera con ingenieros químicos, con físicos y pues ingenieros físicos, aunque entre los de física y los de ingeniería física, ahorita que es una pregunta común, que cuál es la diferencia, pues yo realmente cuando lo cursé podría decir que pues era la misma física, o sea, llevamos las mismas materias, solamente las áreas terminales cambiaban, digamos, hasta... Esa es la manera en la que se podría pensar. Y en ingeniería física pues iban cosas más aplicadas como usando la programación, la electrónica, incluso de economía, pues llevábamos clases relacionadas a eso, ¿no? Pero en lo fundamental, o sea, llevamos mecánica cuántica, ¿sabes? Todo lo que los físicos, ¿no? Entonces por eso no nos diferenciábamos entre nosotros, éramos un grupo más o menos homogéneo, pero sí muy distante con respecto a los de química, ¿no? Que solo compartimos 2, 3 materias y las del primer semestre pues eran las comunes, ¿no? Pero bueno, regresando, pues ya después de que empecé el proceso de ir perfilándome hacia pues, qué iba a hacer, yo todavía estaba como que interesado en 3 grandes áreas, ¿no? Que era o la energía, el espacio o pues digámoslo así la computación, ¿no? Así en general. Y todavía no sabía cómo en qué área repartirme y lo que sea, ¿no? Y luego por grandísima fortuna resulta que existía un concurso que no es que sea pues tan conocido, pues, pero dentro del área de la física sí, pero ahorita contaré también qué pasó con eso, que que estaba financiado por el CONACYT, ¿no? El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y estoy casi seguro que se me fue una H por ahí. Ya le pusieron la H, sí. Pero... Ha de ser como las humanidades o algo así. Sí. Con ACIT. No sé por qué no se llama CONACYT, pero bueno. CONACYT. No quería yo decirlo yo, pero bueno, fuertes declaraciones. El punto es de que igual quizá pues, no tendría por qué la gente saber cómo está organizado el CONACYT, pero digamos que en la parte de financiar no necesariamente es 1 a 1 con los investigadores, sino hay como un nivel de organización que se le llama las redes temáticas. Entonces cada red temática pues está orientado, por así decirlo, alguna a la química, alguna a la física, pero no tanto así porque es todavía más especializada, ¿no? No voy a dar detalles de todas, pero en particular en la que yo habría estado como orientado es la red de física de altas energías, la red PHY, así se llama, ¿no? Entonces, digamos, está CONACYT y luego estará la red PHY, y con la red PHY se conseguía pues recursos, ¿no? Y la red PHY usaba esos recursos para organizar estos eventos que estoy contando, ¿no? Y en particular había 2, uno que se llamaba concurso de estancias teóricas en el extranjero y el otro era el de estancias
experimentales en el extranjero. Y pues básicamente la gente que estaba interesada en esa área, a través de sus profesores o su universidad, se enteraba de este concurso y aplicabas, ¿no? Así que tus cartas de recomendación, que tu calificación, que no sé qué, ¿no? Igual había oportunidad de pagarle a la gente para que se desplazara a donde era el examen, pero el año en que yo apliqué, curiosamente tocó en mi universidad, entonces no fue problema tampoco desplazarme, ¿no? Y estamos hablando de que pues alrededor de 70 y tantos físicos, que no todos los físicos están necesariamente interesados en el área de altas energías, pero hablando específicamente de los que sí, de muchos lados, ¿no? De Ciudad de México, de Yucatán, los de San Luis, los de Veracruz, o sea, hay física en los de Morelia, los de, ¿sabes? Sí, había muchos, ¿no? Pero pues del orden de 70 y tantas gentes que aplicaban, pues solo aceptaban como a 28, pero hay una razón por qué para el concurso, ¿no? Y luego pues una serie de exámenes, o sea, te daban una serie de entrenamientos, ¿no? Así prácticos, teóricos, luego te evaluaban respecto a eso y pasábamos como a una siguiente etapa donde elegían 14 y de esos 14 tenías que hacer una presentación en inglés porque al ser en el extranjero tenían que ver que pudieras comunicarte en el idioma. Y como anécdota, pues estábamos como los ya seleccionados como en un aula y pues simplemente estábamos como que esperando, ¿no? Así el turno, así como de pasar individualmente a hacer esa, a puerta cerrada, a esa presentación. Y el saloncito en donde estábamos tenían de estas como como que se bajarían para poner un proyector en un pizarrón, así como sí, una, sí. no sé cómo describirlo, Panel. pero Sí, que está de color blanco, ¿no? Para que Sí, ajá. tape el pizarrón. Y eso lo tenía y por alguna razón yo lo subí porque pues queríamos como usar el pizarrón para no aburrirnos, ¿no? Y cuando levantamos eso, ahí estaban como los nombres de los laboratorios que se iban a aplicar. La gente ubicará el CERN, ¿no? Pero pues comento que existen el CERN de otros países. Si bien el CERN es como el que aglomera a los demás hasta cierto punto, por ejemplo, el de Japón se llama KEK, K-E-K. El de Alemania es el DESY o DAISY, como lo D-E-S-Y, y así, ¿no? También está en Estados Unidos, pues hay varios, el J-Lab, que es el Jefferson Lab, o el Fermilab, o también está, ¿sabes? O sea, hay varios. El punto es de que nos dimos cuenta de que había los nombres de 5 laboratorios y en 2 de ellos había, o sea, en cada uno había una palomita y en 2 había 2 y sumaban 7, entonces dijo, claro, o sea, preseleccionaron 28, pasaron 14 porque al final solo 7 se van a ir al extranjero y no sabíamos esa información, pero pues lo dedujimos ahí, ¿no? Entonces dijimos, pues ya, 50-50 de que sí. Y empezaron a dar los premios, no, que fulanito de tal se va a ir a tal lado, fulanito de tal. Y solo eligieron a 5 personas y yo no estaba en esas 5 personas. No. Dije, no, pues falló mi, pues, lógica, ¿no? Y mientras los que sí habían elegido estaban que no, que pásenle la foto, no sé qué, el organizador del evento, una compañera mía, que después se hizo muy amiga mía, y yo nos llama, dice, no, vengan ustedes dos. ¿Qué pasó? Dice, claro, esto que les estoy diciendo, pues solamente hay una persona más que lo puede confirmar, que ahorita cuento algo triste que pasó, pero dice, no les pudimos decir como públicamente, pero ustedes también ganaron el concurso. Y dice, lo que pasa es de que de lo que la gente mencionó que quería hacer, pues varios sí se apegaban a, en este caso solamente era el experimental, ¿no? Entonces la gente que fue entrevistada, todos querían ir a hacer un experimento de física en tal y tal laboratorio, pero tanto esta compañera como yo estábamos interesados no en implementar un experimento, sino en trabajar en un acelerador de partículas, que ahorita puede ser un poco confuso porque la gente solo subdivide como entre teoría y experimento, pero eso no incluye a todas las posibles áreas de la física. Hay otras posibles divisiones, podrías hablar de
física fenomenológica o ahorita sería entrar en detalles a lo mejor innecesarios, ¿no? Pero el punto es de que nosotros eligiendo aceleradores de partículas no cabíamos en la cajita de lo que dentro de lo que el concurso quería pretender. Y dice, pero se pueden ir a Estados Unidos, a Fermilab en Chicago, pero necesitamos que hagan otra entrevista en inglés. Y nosotros nos quedamos como de, oye, pero ¿qué no es esto que acabamos de hacer? Ya demostró que sí podemos comunicarnos en inglés. Dice, ustedes sí, pero el que los puede recibir allá no necesariamente. Dice, porque es un ruso que casi nadie le entiende y aunque ustedes dominen el inglés, digamos, y si no entienden el acento y no se pueden comunicar, pues ¿para qué los mandamos si no van a poder, no? Y nos quedamos a la espera de un Zoom. Bueno, en aquel tiempo a lo mejor era que se Hangouts estábamos a eso, pero pues yo estaba ya en el primer semestre de maestría, o sea, y entre el último del grado y el primero de maestría, o sea, porque yo tuve la transición así inmediatamente. Y yo no quería esperarme más, porque cuando yo elegí hacer la maestría ahí en la misma escuela, con quien fue mi asesor, en ese tiempo él era el que estaba como presidente de la Red FAE, que eso no me daba un privilegio más o menos, sino acceso a información, que sí en sí mismo es un privilegio. Se ha dicho. Y me decían, no, es que no te lo podemos prometer, pero si te quedas a hacer la maestría aquí, pues vamos a hacer lo posible, porque en el segundo de 2 años, el primero se toman materias y el segundo te dedicas a tu estancia de investigación. El segundo año te mandamos al extranjero, ¿no? A ver a dónde. Y estaba, pues, no sabíamos a dónde, ¿no? Solamente decíamos, te podemos mandar al extranjero. Y ya como que me convencí de que esa era la mejor oportunidad que tenía en ese momento, y sí. Pero yo dije, yo no me quiero esperar al segundo año, o sea, entré en enero y dije, yo me quiero ir en el verano, a los 6 meses, a ver a dónde, ¿no? Y más porque ya había hecho lo del concurso. Y en principio eso implicaba que yo ya tenía el vuelo, el hospedaje, la alimentación, o sea, para estar 2 meses en Estados Unidos. Entonces, insistiendo y insistiendo, pues queríamos que eso pasara, ¿no? Y en ese momento tuve la suerte de que uno de los primeros especialistas en aceleradores y que estuvo en el CERN fue contratado por la Universidad de Guanajuato, y básicamente, pues, sabiendo eso, hicimos ahí un movimiento para que él fuera de manera efectiva como mi asesor. O sea, yo tenía, hasta ahorita de la parte de la historia, tenía un asesor en el papel, o sea, un asesor administrativo, y él fue el que me pidió que hiciéramos pues ese movimiento, ¿no? Y ya le comento a él, le digo, oye, es que ya me las están haciendo largas, pasó 1 mes, 2, 3 y no me confirman lo de Estados Unidos. Y ya en el último momento pues sugirieron como de, oye, pues es que si no te confirman lo de Estados Unidos, podríamos preguntar si te pueden recibir en el CERN, ¿no? Y en ese momento me quedé como de, o sea, eso siempre fue una opción y no me lo habían dicho. Espera, el problema es que como no habría sido a través del concurso, pues ese dinero no se puede usar, o sea, lo del vuelo, lo del hospedaje. Pero básicamente me dieron a elegir, ¿quieres que intentemos que te manden? Porque solo ocupaba una carta de invitación. ¿Quieres que consigamos la carta de invitación de Estados Unidos con all inclusive? O la carta del CERN sin que sepamos qué va a pasar, ¿no? Y en ese momento también pues la segunda mejor decisión cronológicamente. Dije, ¿sabes qué? CERN, hay que intentarlo. Y casi me llegaron las 2 cartas de invitación al mismo tiempo. O sea, una tardó 24 horas y la otra 4 meses. Pero fue como de, no, vámonos allá. Y, oye, es que o sea, era como, espérate, porque pues el dinero y que no. Y yo le dije, no, si no me quieren apoyar, pues no. O sea, yo me voy. O sea, yo ya tengo ese pase, no lo voy a desaprovechar. O sea, y preferirme a Suiza, ¿no? Había otros mexicanos ya estando allá y no se lo podían creer, porque decían como de, o sea, como bromeando, ya ves cómo somos, ¿no? Decían, ¿tú crees? Este compa se vino acá por 2 meses y todo, y se vino sin dinero de la universidad, ¿no? Y todos, ¿qué?
¿cómo hiciste eso? O sea, nadie, Sí. yo todavía le tuve que pedir prestado a mi amigo de toda la ¿De carrera, quién así, es hijo amiguísimo de toda la vida. Guau, qué Le dijo, oye, movimiento. préstame los ahorros que tienes de esos 6 meses que llevamos en Conacyt y los míos. Y el Suso acá, ¿no? Bueno, Suso andaba en Morelia, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A mi amigo José, un saludo, que él sí estuvo Saludos a conmigo acá. José. Wow, qué Y movimiento. con lo que tenía solamente me alcanzaba para el vuelo de ida y vuelta a Europa, ¿no? O sea, tenía bien contadito el dinero para lo demás. Y les contaba lo de la Red 5 porque ya presionándolos a ellos, pues me dijeron, oye, pues mira, no te lo podemos asegurar, pero trata de facturar y todo, y ya cuando regreses, pues vemos si te lo podemos reembolsar, ¿no? Pero mientras yo Híjole. estaba allá, no tenía eso, ¿no? No, 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 Suena no. exagerado y no los digo en plan como de, ay, pobre Pobre de de mí, mí. ¿verdad? Pero Sí. primero se los cuento así para exagerarlo y luego explico el detalle. Pero literalmente saqué los tickets de comprobante de venta de la basura, o sea, porque no era como que yo pudiera gastar ese dinero para, ahora aclarando, pues eran boletitos que estaban así que yo veía de, este me sirve, ¿no? Y lo guardaba, porque pues alcohol no ibas a poder, Sí, lo que decía, una eh, botella de vino Facturar. no entraba. sí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, con eso, práctica que para bien o para mal es muy común, o sea, tener que inflar los tickets en ciertas Sí. áreas porque no todo mundo te va a dar una factura. Y me Ujú. acuerdo que había unos amigos de los mexicanos con los que yo conocí, que eran españoles, que sabían mi situación y me decían, si un día te quedas sin hospedaje, porque el CERN tiene sus propios hoteles, hostales y así, y era la opción más barata de toda la región, o sea, Ginebra Ujú. es del top 5 de ciudades más caras del Ujú. mundo, o sea, y es Guau. demasiado costoso. Entonces, yo solo tenía la primera y la última semana asegurada en el hostal barato y no conseguía otro, ¿no? Y yo les decía, no, pues gracias por invitarme a los españoles a su casa, pero no me puedo ir con ustedes porque no me van a dar un comprobante. Y el dinero que yo gaste ahí ya es dinero perdido. No, que vas a ver que si lo ocupas, bueno, tuve que tomarle la palabra y les, pero ¿cuánto me van a cobrar? No, no te preocupes. ¿Cuánto me va a, no? Y todavía, te digo, o sea, porque ellos sabían en qué condiciones ellos ya estaban en doctorado, yo estaba en maestría. Todavía me dijeron, mira, aquí tenemos, les dice, no te preocupes, porque siempre compramos por costales patatas, ¿no? Porque ya ves, los españoles patatas Papas. y manzanas. Si tú puedes agarrar todo lo que quieras, aunque te lo acabes, no te preocupes. Nosotros nunca nos lo acabamos en todo no te Wow. imaginas cuántas ¡Qué formas de cocinar la generoso! papa, No, y o la sea, manzana y asada, la puré de manzana. manzana, Siempre, Sí, siempre de hay aquí taco de la filoso. soy. manzana, ensalada de De manzana. todo se aprende. Sí, ahora obviamente comí otras cosas, pero esa era como, o sea, La me base. alivianó como no se Wow. imaginan. Y ya al final yo les decía, pues ya díganme pues cuánto me van a cobrar, porque tenían un cuarto como de invitados en una casa, o sea, a ellos realmente no les costaba, ¿no? Pero pues a mí sí me estaban ahorrando un dineral y ya les dije, ¿cuánto? Dice, no te preocupes, con que nos invites así el último día a una comida mexicana, ya estamos a mano. No, hombre, de aquí también Wow. fue como de qué bueno que aprendí a cocinar, ¿no? O sea, porque me iba a quedar ridículo. Y la verdad sí me gusta mucho cocinar, o sea, siempre, Oh, Ah, o mira. sí, sea, no sí, es algo sí. como de, o sea, desde el que me independicé para Ujú. estudiar, yo he cocinado y todo, ¿no? Entonces, pues ya les hice así que su carne asada, que su guacamole, que su, o sea, así. Vámonos Y con ellos bien todo. Yo felices, o sea. mejor pago. Sí, o sea, bien felices y nos la pachangueamos allá. Y ya cuando regresé a México, ya fue como de, pues junté todos los pinches boletitos y lo del vuelo y no sé qué. Pues llegué así al límite de lo que me podían reembolsar y sí me lo reembolsaron, ¿no? Pero Ay, pues estuve pues. 2 meses Lomen. así y Sí. luego, José, aquí está el dinero que me prestaste, muchísimas gracias. Y ya Órale. mi objetivo estando allá, porque es el 200%, ¿no? Ujú. Que sin que yo tuviera que decir nada de, pero yo quiero regresar o así, les naciera, en este Hablar. caso, a Dejar la quien fue mejor mi asesor, impresión. Ujú. Frank, ¿no? Un saludote hasta el CERN, Frank Zimmerman, fue Saludos mi asesor. también al Y señor pues Fernando así por pasó, o sea, sí, se suponía que tenían ciertas expectativas de mí al no saber nada de esa área
y pues al final las que hayan tenido pues las superé porque pues me lo dijeron y después ellos mismos me dijeron, no, pues es que te queremos aquí para que te vengas a la investigación de la maestría y todo. Y pues regresé a México ya pues a terminar las materias, pero yo nada más estaba organizando para regresarme, pero ahora sí ya como estudiante del CERN, no como, ¿sabes? Porque pues yo casi iba de infiltrado y sí había un programa de verano, o sea, un programa de estudiantes de verano, pero yo no pude entrar al programa de estudiantes de verano, entonces tuve que ser autodidacta hasta en esa, mientras que los demás estaban llevando un entrenamiento con sus investigadores, era yo con el libro que era como la Biblia de ese tema, ¿no? Y es cuando se dan las ganas, o sea, de que Sí, la era como pasión por de... lo que querías hacer. Que quiero hacer un paréntesis breve, ahorita que se hace lo del dinero, el CONACYT ese. La primera vez que yo escuché de Alan fue por su proyecto del desecador de alimentos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo puede ser que ahorita ligándolo, por ejemplo, con lo de Maussan, que Maussan llegó al Congreso con sus monitos de papel maché, y o sea, digo, o sea, si un investigador como Alan, que tiene investigaciones, bueno, propuestas de proyectos, investigaciones impresionantes, interesantes, recibiera el apoyo que reciben charlatanes como Maussan, seríamos otro país. Entonces, la primera vez que yo lo conocí fue por ese proyecto. Decía yo, ¿por qué hay tanta falta de apoyo? Y ok, sí, con así, gracias por las becas y todo, pero yo creo que sí está mal administrado ahí el rollo monetario. ¿A dónde se está yendo el dinero para investigación o ni siquiera se está considerando un presupuesto? Me pone muy de malas esta situación cuando conozco a gente como él. No voy a hablar de mi situación, yo me beneficié de una beca con sus dimes y diretes y todo, pero hay muchos casos así de proyectos buenísimos, investigadores muy talentosos que de verdad si lo hacen sin paga, por pasión a la ciencia, imagínense, merecen una buena paga, o sea, es estudiar. Él tuvo que ser autodidacta, tuvo que sacrificar, tuvo que vivir casi que de la caridad de sus amigos. Y también se me vino a la mente cuando decías que tenían los costales de papas y de manzanas, que tu proyecto del secador era precisamente para conservar alimentos. Dije, Sí, ¿cómo el científico siempre como con una experiencia que tuvo, ¿no? O sea, a lo mejor de ahí dijiste, ay, pues Papas y para los manzanas. estudiantes, así, o sea, como todo lo que vivimos en la vida se me sigue viniendo a la mente con tu historia, el efecto mariposa, o sea, buscando resolver problemas con los que nos topamos, pues es como hacemos investigación y pues si es por pasión, ¿no? Y a veces no es retribuida como se debe, es a lo que voy. Así que ojalá que alguien nos escuche ahí, que mueva esos hilos, apoyen a la investigación en México, tenemos gente muy talentosa y pues Alan es una prueba y no quería dejar de hacer el paréntesis. pues sí, gracias por esa anécdota. Sí. Es que me emociona. Sí, o sea, ver que, o sea, apostaste todo, Alan. No sabías si ibas a ganar y te jugaste todo. Bueno, normalmente ya les he contado otras anécdotas de que tampoco estoy diciendo que siempre me han salido, ¿verdad? Yo les estoy contando ahorita la versión, sí, las apuestas sí. que sí me han salido. Pero pues esta es muy importantota. Porque si no estaría transmitiendo el mensaje de... diferente, un mensaje diferente. Sí, ¿no? Oye, bueno, y fíjate que esto se liga a la siguiente pregunta que tenía, que no sé si ya la contestaste, porque oye, estoy viendo todo, pues, todo lo que tuviste que pasar para entrar a la carrera, todo lo que tuviste que pasar para estar en el CERN. Entonces la otra pregunta era, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu carrera y cómo lo superaste? Te digo, no sé si es esta anécdota o tienes alguna otra, o sea. Sí, bueno, ha tenido retos de diferente naturaleza. No, a lo mejor no sean estas en particular, pero por ejemplo, ya saltando un poquito adelante en el tiempo, pero básicamente pasó lo mismo con lo del doctorado, o sea que me invitaron como de, no, pues continúa una investigación y por eso, por lo menos en 3 ocasiones fui, ¿no? Como estudiante de verano, como estudiante de maestría y como estudiante de doctorado. Pero, por ejemplo, ya cuando tenía los resultados de la investigación,
pues sí fue este proceso complicado de ya intentar publicar, porque ya teníamos resultados, ya era el momento de hacerlo, pero por muchas razones que la gente pues que nos escuche, que haya pasado por ese proceso, lo entenderá. Uy, sí. Que de repente mandas tu investigación a una revista y por cualquier cosa, no, es que a lo mejor esta revista no es la adecuada, mejor te sugerimos esta otra, y esta otra pues tiene otros requerimientos y es adaptarlo, y es como estar haciendo trabajo y retrabajo como del mismo documento, ¿no? Y ya no necesariamente agregándole nueva información de los descubrimientos o incluso agregándole nueva, pues se complica, ¿no? Entonces Como un proceso. moldeándolo a manera que a ellos les satisfaga. Sí. Para atrás, para atrás. Entonces ese proceso de la carga psicológica de saber que tú como estudiante de doctorado, al menos en México y muchas partes pues, pero estoy hablando de este caso, necesitas para titularte no solamente tu tesis, sino por lo menos una publicación científica en una revista reconocida, indexada, revisada por pares. ¿Qué significa esto? Cuando la gente diga, publicar en una revista, quizás se imagina, no sé, el muy interesante, ¿no? Que pues está bien, pero aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? De una... Se me quedó muy grabada ¿cómo era? La Transactions o algo así, que es como que la revista científica. Philosophical Transactions. Philosophical La revista Transactions, ¿no? científica del que mundo, tiene claro. siglos ya. Sí. Pues de ese momento hacia adelante, pues ya la academia empezó a tomar un rumbo diferente en donde la comunicación de la ciencia, ojo, no, a lo mejor es entrar en tecnicismos, pero cuando hablamos de divulgación de la ciencia, usualmente el término se refiere para comunicar desde el campo de la ciencia hacia el territorio más del común, ¿no? O sea, la gente, en general, público en general, o el término que quieran usar. Mientras que si habláramos de comunicación de la ciencia, pudiéramos referirnos más bien a cómo entre científicos hacemos esa comunicación entre nosotros, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué fecha es Philosophical Transactions, pero previo a eso, la forma en la que se comunicaba era muy estilo a la Darwin, digámoslo para que me entiendan, ¿no? De hecho, publicar Darwin un librote, el origen de las especies, sí. Si no me estoy equivocando, 1830 y algo así. O sea, nació la revista. Ajá, y normalmente era como que estoy trabajando 12 años en una investigación, ya llegué a resultados y publico un tomo enorme de lo que... Sí. Bueno, eso para la gente que nos escuche, por ejemplo, del campo de la programación, pues sería como un método de cascada que le llaman como de planeación, ejecución, todo hasta el final. ¿Qué problema tiene eso de que pues no es complicada la retroalimentación si tú no estás publicando con más frecuencia? Entonces, en la época de los journals, las revistas científicas, pues ya no era esperarte a las 1000 descubrimientos, ¿no? Sino que pues el formato del paper de 2 o más páginas y poder, igual compilado en un libro, pero en este caso una revista, pero ya no es de un solo autor, sino de lo que en ese mes o en ese bimestre o lo que sea, ¿no? Trae consigo mejoras y desventajas. Una de ellas es que pues la exigencia para titularte de publicar en algo así. Entonces, pues como eso puede ser un cuello de botella en tu carrera, pues aunque tú ya lo tengas en revisión o en espera, pues tú nada más estás pensando en eso, ¿no? Como de cuándo van a aceptar mi paper, cuándo van a aceptar mi paper. Pero a lo mejor yo me estaba autoexigiendo demasiado, o sea, creo que ese fue el tema, porque de mi investigación de maestría eran los resultados que ya estaba intentando publicar en doctorado, como al año, ¿no? Cuando en principio tenía 4 años para hacer eso. Y cada semestre me reunía con los que eran mis asesores locales, porque yo seguía inscrito en la Universidad de Guanajuato, aclarando esto porque el CERN no es una universidad, es un centro de investigación. Y todos los que estábamos ahí tenían que estar inscritos en algún lugar. Ahí mis colegas pues venían de Harvard, venían de Stanford, venían de
la Universidad de Manchester, de la Universidad de, ¿sabes? O sea, de todo el mundo, ¿no? Grandes Aunque universidades. estuviéramos ahí en el CERN. Entonces yo seguía afiliado a la Universidad de Guanajuato y cada 6 meses era mi revisión de avances. Y todas casi eran así, yo quejándome de que todavía no publicaba mi paper, ¿no? Y que eso me estaba costando asimilarlo y que para bien o para mal, pues yo seguía trabajando y era como víctima de mi propio éxito porque pues descubrí algo más y ahora me exigían hasta cierto punto retrabajar lo que ya pretendía publicar para actualizarlo. Entonces, no sé ni cuántas versiones hubo desde la primera hasta la última, pero ya en algún momento yo creo que ya me vieron como muy presionado por eso. Y que dicen mis asesores como, a ver, pásame tu perfil de Google Scholar, ¿no? Ah, pues marcó. Y dice, oye, pero tú ya tienes un buen de publicaciones. Dice, ya publicaste con tal. Y yo le digo, pues sí, pero son publicaciones, que tú no eres el primer autor. Ajá, donde yo no soy el primer autor. Colaboraciones, no sé qué dice, pero es que a eso nos referimos cuando es una publicación. Y yo así como de... O sea... ¿qué? Oye, porque es verdad, o sea, en ningún momento me pidieron... que ya... Ajá, y como que me dijeron eso así como de, mira, es que tiene... Digo, pero yo tengo ya 2 en espera como primer autor, o sea, no una, 2 publicaciones. Y dice, sí, pero tú ya tienes... ¿Ya tienes 8? Algo así, o sí, o sea, lo puedes revisar. O más, o sea, no me acuerdo. Pero yo ni siquiera las estaba contabilizando como tal. Y me acuerdo mucho de sus palabras de uno de los doctores que pues justamente un saludo al doctor Juan Barranco. Saludos. No lo había mencionado, pero él fue el que me inculcó la parte de a mí, dime Juan. O sea, nada que doctor y que no sé qué. Saludos a Juan. Esa fue una que me quedó muy grabada. Bueno, ya entras en confianza, saludos, Shano. Y 2, que eso no lo había mencionado, que también acudía a él para decirle, oye, es que yo tengo conflicto con no sé para dónde darle, ¿no? Porque me gusta esto y esto y esto. Y su gran consejo fue, no te fijes en lo que te gusta, fíjate en lo que no te gusta, y ahí va porque a qué se refería. Dice, como físico, hay de 3 sopas. O vas a estar diario diciendo, maldita sea, porque mi circuito no da continuidad o señal, que esos serían los experimentales, ¿no? O vas a decir, maldita sea, ¿por qué mi ecuación no converge? Que serían, digamos, los teóricos, ¿no? Los que no sé qué. O vas a decir, maldita sea, ¿por qué mi código no compila? Dice, porque la vida de un investigador, en particular un físico, va a ser una serie de malditas seas y picos de deltas de Dirac. Me acuerdo que tal cual así, deltas de Dirac de éxitos, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo es lidiar con la frustración de que no te está saliendo algo. Y me pregunto, ¿con cuál de esas opciones tú podrías vivir ¿Cuál más? maldita sea prefieres? Yo dije, güey, yo soy programador, o sea, para mí que algo no compile o no, para mí no es frustración, o sea, es un reto a superar. Ajá, es matemática, ¿no? ¿Dónde está el signo de menos? El tema es de que, pues, en esta división de teoría y experimento no cabe esta visión de que pues también es lidiar con un código, porque no estoy diciendo que los teóricos no se involucren con software o todos son una mezcla de todo, ¿no? Pero en mayor o menor medida. Entonces, pues en el campo de aceleradores, pues fue cuando yo no estaba con mis manitas construyendo cosas, sino en la computadora trabajando, ¿no? Entonces, como paréntesis, él también. Entonces él también estaba obviamente ya en mi comité de seguimiento, ¿no? Entonces imagínate, desde el primer semestre, ir por todo eso, pues tenía razón, ¿no? Que eventualmente íbamos a ser colegas y que no tenía sentido vernos. Entonces, estando en mi comité de seguimiento, pues es que él fue el que tomó la batuta y dice, Alan, es que ya vimos todo lo que tú tienes. Vio el talento. Dice, para bajo cualquier métrica de éxito que pudiéramos poner ahorita, tú has superado absolutamente cualquier expectativa que pudiéramos tener de un estudiante de doctorado. Y dice, para nosotros, tú ya has sido doctor desde hace mucho tiempo. Y fue como de,
¿por qué no me dijeron eso un poquito Wow. antes? O sea, Oye, es lo que te digo, que en tu vida como que Impresionante. deliberadamente tú ni siquiera le buscas como el provecho a la situación que estás haciendo, no lo haces porque te gusta, a lo mejor escribiste esos artículos por pasión, por allá, y estabas haciendo tu chamba, o sea, ¿cómo se sí, ve? Pues de que es lo tuyo, es tu entonces, mole. entonces fue como de relajarme ya, o sea, como de por fin. Pero para mí este fue un reto como los aspectos psicológicos de lidiar con que pareciese que todo mundo tiene control sobre tu vida excepto tú, ¿no? Es como de, tú ya Wow. hiciste tu trabajo y todo te está como diciendo, recordando, no es suficiente, no es suficiente. Pero realmente fue como interiorizar que el que se estaba diciendo eso era yo. O sea, como de una sobreexigencia de no sé qué. Wow, sí. Y es Oye, a algo mí sí para me ha lo cual pasado, no se Sí. preparan, ¿no? a mí sí me ha pasado que tienes X situación, así que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Para empezar, dormir, o sea, al siguiente día se te esclarece la mente así y luego Así ya es. mágicamente se soluciona, ¿no? Pero en realidad, también algo que leí en tu perfil cuando recién te conocí era que futurólogo de closet. Y sí, o Así. sea, cómo tenemos ese poder de construir el futuro, ¿no? O de futurear así sin querer. Pero Ujú. algo que se me queda muy grabado siempre es cuando he tenido una situación difícil, como que a lo mejor no, me encanta la programación, pero no soy buena. Pero como que desglosar, o sea, en pasos, ¿no? Simplemente seguir haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como que mientras no estés muerto, tienes solución. Y así de Seguir que, adelante. sin saber, nos presentaste esta anécdota como la mayor frustración de tu carrera, ¿no? Y sin saber estaba resuelta. O sea, simplemente por seguir el rumbo, o no sé cómo se Sí, diga. eso Así fue lo es. irónico, ¿no? Ajá, Sí, o Que era sea, un problema ya resuelto. sí. es como que el mensaje de seguir adelante. Ujú, Y también ese mensaje que das, o sea, de cómo se estaba proyectando afuera lo que en realidad tenías tú adentro, o sea, la sobreexigencia. Sí. Sí. Y qué alivio tan grande, ¿no? Así que ya está resuelto. ¿Qué? Wow. Ah, ¿Qué descansar. sentiste en ese preciso momento? Así cuando te dijeron, pues si No, ya ya. tienes. Yo me acuerdo, te juro que, o sea, yo estaba no recuerdo exactamente dónde estaba porque por la diferencia de horarios, pues ellos estaban en México, ¿no? Pero para mí era de madrugada y justamente estaba en un congreso en Alemania, o sea, y estaba Wow. tratando de agarrar señal en un hostal de mala muerte con wifi que no agarraba. Y literalmente Wow. para poder Está de agarrar señal del película. lobby tenía que estar tirado en el piso así del segundo piso donde yo estaba. Y era como de que, o sea, Wow. físicamente, o sea, mi entorno estaba como Sí. si estuviera Estabas en derrotado, el ¿no? piso. O sea, es que es contradictorio porque es como estaba tirado en el piso, ¿no? Derrotado, pero güey, estaba en un congreso en Alemania, ¿no? Es como que Wow. es, era como de que, ¿por qué no estoy pudiendo disfrutar Ajá. del esfuerzo que ya he hecho toda mi vida, ¿no? Sí. Fue Sí. como poder llegar a ese punto de decir, o sea, cálmate Wow. un Pues qué poco, ¿no? bonito, qué impactante. Está de Sí, película el sí. Sí, es mensaje. como la versión ñoña de llorar en un Ferrari, ¿no? Así como de, como de que Ándale. no estaba pudiendo darme cuenta de eso hasta que me lo hicieron notar, ¿no? Ujú. Wow, Ah, ya, está bien, buenísimo. No, cálmate pues un muy, poco, muy merecido. ya. Total de que Bastante nunca impresionante. tienes un logro normal. Siempre hay ahí una anécdota Está, paranormal. sí, Pues algo así, sí. pero bastante, pues llenas de inspiración, o sea, porque dices, muchas veces la gente tendemos a ver los resultados finalizados, nos Sí, separamos del proceso y mucho, ya hemos hablado más o menos de esto, la culpa la tienen las películas. Te Ah, pasan el inicio del conflicto y luego en 3 minutos te pasan la lo adversidad malo. y luego te pasan los Ujú. logros. Y no te das cuenta de todo el proceso, que el proceso es lo verdaderamente importante. O sea, aquí vemos tus procesos. O sea, no es nada más ver tu currículum con todos tus títulos y logros. O sea, acá está la parte humana, la parte de la perseverancia, la parte de la lucha, la parte de que sí que hay momentos, como te dijo tu asesor, o sea, en lo que maldita sea, o sea, y otros en los que llegas al culmen. Como dices, Bendita sí, sea. sí, bendita sea. ¿Y cómo llegaste al culmen? O sea, fíjate, o sea, Sí, qué grandioso, qué impresionante. Como dices tú, tumbado sí. en el pues piso sí, de órale, un Tienes hotel, o razón, sea, Cele.
no nos No imaginamos merece así. una película, merece una serie para que se vea todos los malditas seas y luego ya los Netflix, haz la película de hacemos Alan. la serie de Marco Alan Valdivia. Así es. No, pues esperemos que todas estas anécdotas, o sea, estoy segura, es más, no esperemos, estoy segura que van a ayudar a muchas personas y que las van a inspirar. Si no es para seguir en el área de la ciencia, si es porque son divagadores, simplemente a luchar en su día a día para alcanzar los sueños que ellos tengan, ¿verdad? Para darse cuenta que la adversidad es normal, que hay que luchar, que hay momentos buenos, momentos malos, pero lo importante es siempre seguir, pues, adelante. ¿Por qué te metiste a este mundo del YouTube y la divulgación científica, o sea, como a divulgar ciencia por medio del YouTube? Pues fíjate que cuando, hasta ahorita no había mencionado lo siguiente, pero bueno, tal vez lo sabrá parte de su audiencia, ustedes mismas, pero yo soy el mayor de 3 hermanos y los 3 estudiamos ingeniería física. Fuiste No, no les inspiración. tuve yo que decir ni insistir ni nada, o sea, ellos solitos pues, como que se enamoraron Eligieron. del área Wow. y los Pues 3 estuvimos viéndote. en León y todo, ¿no? Y lo menciono porque en algún momento yo había previsto que era muy probable que no nos dedicáramos a la misma área, porque pues no tenía por qué ocurrir, ¿no? Entonces como que yo pensaba como de en qué tipo de proyectos sí podríamos trabajar los 3 juntos, solo por querer hacerlo, aunque cada quien estuviera haciendo su investigación en lo que fuera, ¿no? Y para ese entonces, cuando yo estaba en la carrera, pues ya ubicaba 2, 3 canales de divulgación científica, ¿no? A lo mejor a la mitad de la carrera o así. Uno de ellos, pues también, como no, de Chihuahua, pues Arnoldo Montaño, ¿no? Un saludo, Arnoldo, que ahorita les sí. contaré esa Saludos, anécdota. Arnoldo. Y yo pues conocía pues su canal, ¿no? A lo mejor no era el único canal, pero yo honestamente era el que más consumía de esa época, ¿no? De divulgación. De divulgación científica. Yo hasta después me enteré así como de los canales en inglés, tipo Veritasium, pero pues el algoritmo trabaja de maneras misteriosas y Sí. pues, terminaba exponiéndome a Caminos de ciertos YouTube son contenidos y misteriosos. otros no. Pero a lo que voy es de que, con todo el respeto que se me merece y sabe Arnoldo, la siguiente anécdota, en algún momento, pues casi era inevitable que tocó un tema en el que yo tenía un poco de dominio en ese entonces, ¿no? Y yo le traté de escribir porque yo en Twitter yo ya tenía como una audiencia suficientemente como para que no me ignorara, porque yo no había hablado con él. Y por ahí lo traté de contactar y le dije, oye, busqué la manera de decirle así, claro, no fue como de, esto estaba mal, ¿no? Que no era el caso, solamente era cuestión de, a lo mejor se pudo explicar mejor de esta manera y no sé qué, ¿no? Total que le ofrecí que yo podía revisar como, porque le pregunté eso, ¿no? Si alguien revisaba sus guiones antes de publicarlos y dijo que no. Y le dije, bueno, yo podría voluntariamente hacerlo y pues, si quieres o no tomar mis observaciones, pues no las tomes, ¿verdad? Pero yo estoy estudiando física y yo no estoy diciendo que para divulgar ciencia tengas que dedicarte a la ciencia, pero en el caso de Arnoldo, pues se dedica a la programación y le apasiona mucho la ciencia, ¿no? Entonces pensé, pues suena que algo a que accedería, ¿no? Y sí, y me mandó así como lo que iba a publicar y todo, y a lo mejor sentí que como no me dijo, sí, todo bien, a lo mejor había sido muy duro de que no, esto y cámbiale aquello, no sé qué. Esa fue mi primera impresión. Pero así como semanas después, o no me acuerdo, fue todo lo contrario porque me dijo, oye, güey, o sea, ¿y por qué tú no escribes el guión? O sea, pero no en plan como de, pues hazlo tú, no, sino así, porque tú no escribes los guiones y yo los leo, ¿no? Y pues ahí te paso una lana y le hacemos así. Y eso fue como el último año, creo ya, de la carrera. O no me acuerdo exactamente en qué momento pasó. Y dije, pues jalo, o sea, sonaba Es lo bien. Entonces mío, me sí, es dediqué divulgación. a escribir. Y luego la misma audiencia de Arnoldo empezó a notar cosas porque pues de repente ya tocábamos temas más como de Científicos. fuera de lo que pues de repente la gente esperaba en YouTube, ¿no? Y luego a mí pues que también me gusta mucho el tema de los cómics, los superhéroes, pues De em, ñoños.
Sí. Me acuerdo que pues así publicamos, yo escribí los que tenían que ver con, no sé, ¿cuánto pesa la nube voladora de Goku? Sí me acuerdo. ¿Se puede hacer un rayo Yo sí láser de empecé a ver tiempo? una tendencia ahí como que, caray, o sea, así lo explicaría Alan, pero no Ajá, sabía que te escribían los y, días. sí, cosas Fíjate. así, o sea, y menciono esos porque empezó a pasar un fenómeno curioso, que al menos en aquel entonces, no digo que el 1 o 2, pero así como ya algunos que yo había escrito habían llegado como al top, si no 5, por lo menos 10 de los más vistos, ¿no? Y de repente, pues la gente decía, obviamente me daba el crédito, ¿no? Mencionaba, no, esto lo escribió Alan y lo que sea. Pero pues yo veía que la gente disfrutaba de eso, ¿no? Una mezcla entre el trabajo bien hecho de Arnoldo y lo que yo estaba aportando desde la escritura. Entonces, en algún momento, mis hermanos fueron los que ya tenían la espinita de, no, estaría chido hacerle al YouTube porque, pues, nada más, ¿no? No sé si fue de ellos o salió de mí, pero en algún momento fue como de, bueno, pero en lugar de hacer YouTube por hacer YouTube, ¿por qué no hacemos divulgación científica, no? Ya están estos ejemplos y quiero pensar que sí pasó, que Arnoldo apoyaría que hiciéramos nuestro propio canal y en paralelo todavía me acuerdo que estuve como un año tanto escribiendo para el canal de Arnoldo como escribiendo para This Charming Quark. Pero eventualmente pues llegó lo del CERN y que yo ya andaba ocupado y en otros horarios. O sea, yo llegué a escribir guiones para el canal de Arnoldo estando también en un congreso en Japón, ahí en chinga de... Guau. Y en la madrugada, pero o sea, lo digo en la madrugada porque pues a diferencia de horario, ¿no? Sí. Pero ya en un punto donde decía como de, güey, o sea, no estoy Te pudiendo entendemos. hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y no sabía cómo decirle, pero le dije, oye, Arnold, es que ya se me está complicando escribir y, ¿sabes? Dice, no, no te preocupes, y ya fue que ya sabía él de This Charming Quark, y pues fue de los primeritos, si no el primero, creo que sí, que, que pues hasta hicimos una colaboración, me acuerdo que, o sea, yo Sí, sí la escribí vi. Sí, 2 episodios, uno era haciendo una referencia a Odisea al Espacio 2001, pero era Odisea al Espacio, creo que así, ¿no? 1905, refiriéndonos a la relatividad especial, y la de 1915 refiriendo a relatividad general, y una parte la publicamos en el canal de Arnoldo y la segunda parte en el nuestro, Oh, para hacer como sí. ese flujo de... Hicieron el Vice. Entonces los primeros suscriptores que tuvimos pues venían del canal de Arnoldo, y Oye, pues de qué ahí buena para onda, adelante. Arnoldo. Gracias por Sí, siempre, apoyar siempre ha a estado Alan. el apoyo Y de sí, Isaí. sin como pues ahí envidias, así de que, sí, órale, No, va. no, para nada, para nada. Sí, Y pues obviamente realmente al fue como inicio, tu padrino. pues sí. Gratis. El padrino, vamos a ponerle. Y yo entrenarme porque también los primeros, pues, bueno, leyendo la retroalimentación de YouTube, yo me Sí. acuerdo que lo que le llamó la atención a Arnoldo, pues me dijo, es que no solamente escribes de ciencia, sino viendo tu Twitter le entiendes a la comedia. Y ese era un requerimiento de su formato, o sea, de que meter chistes con... Sí. Es Y comedia, pero comedia científica. sí, O sí, sea, sí, si no sabes de física o de química o de la ciencia que estén sí, tratando, pues no le entiendes al chiste, que es lo que me parece genial, o sea, de sus dos canales. sí, entonces eso era lo que se buscaba. Y al inicio los comentarios eran, es que tiene demasiados chistes, le quitamos. Es que tiene muy poco. Entonces era como calibrar también mi propio estilo Sí. y ya cuando subimos nuestros primeros videos a YouTube con mis hermanos, pues era, y como es usual, pues prácticamente era copiado el estilo de lo que hacía Arnoldo, ¿no? O Ujú. sea, como el formato con las imágenes y cambiar, no sé qué. Pero eventualmente fuimos tomando nuestro propio estilo hasta que me di cuenta que yo estaba mucho más cómodo en un formato tipo podcast, ¿no? Donde no me preocupara tanto a lo mejor por el aspecto visual, que también es Sí. importante, pero fue una transición entre empezar así con videos de 5 minutos estilo YouTube del 2015 o lo que sea, Sí. a ya este formato de podcast en donde pues ya es como la Sí, comunidad se conversa más el rollo. en la que estamos, ¿no? Ahorita. Sí. Entonces, por mi Lo estilo, andamos intentando nosotros, ustedes sí ya están más establecidos. Y de hecho, pues los Así es. admiramos. O sea, el hecho de que ahorita
Por ejemplo, es que yo creo que nunca te dijimos, pero si nos has ahí medio oído, cuando nosotros tenemos 4 series, entonces pues cada sábado lanzamos una serie en el primer sábado del mes, el segundo. Pero cuando llega a coincidir que los meses tienen 5 sábados, le llamamos el especial y pues para nosotros son episodios. Apenas llevamos, creo que este es nuestro 4º o 3º especial, pero es como que algo así que sea pues especial, ¿no? Entonces el hecho, cuando nosotros iniciamos este proyecto, yo admiraba a gente como tú, Arnoldo, Veritasium, Crash Course, que sería como, uff, así, ¿no? O simplemente divulgación científica, o sea, a lo mejor otros canales más pequeños, pero que igual nos gusta, los mencionamos y han sido así. O sea, para mí ni en el chiste, pues eso te digo que futurólogos todos tenemos un poco. Pero decía, qué padre que un día estén ahí sentados con nosotros, gente como tú, y míranos, ahí estás. ¡Tarán! Entonces, este era el rollo de por qué es especial y por qué queríamos que volvieras. Porque pues yo sí te oigo mucho allá con Suso y tiras datos y más o menos cosas yo sabía. Pero pues tenerte aquí es como que lo que hace especial. No, muchísimas gracias por considerarme en ese espacio. Si ya era especial, por mí considerado pues especial, ya. 2 personajes de la historia que te gusten o admires y 2 de la actualidad y las razones. Uf, complicado, porque uno esperaría que mencionara a un científico o a una científica, ¿no? No necesariamente. Pero pues La estás hablando de la historia en general, ¿no? Sí. Sí. Sí me lo he preguntado varias veces, pero fíjate que sí trato de, independientemente de quién se trate, de ver más allá de la romantización de un personaje, ¿no? Tratar de ver dónde están esas cosas que pues de repente no nos cuentan o no están documentadas, porque pues de repente se tiende a eso, ¿no? Como de, es que yo, porque quisiera ser como tal, o porque quisiera ser como no sé quién, pero a lo mejor no te podría decir en este momento como suficientemente contemporáneo, pero había reflexionado sobre la importancia de pues ciertos cambios que han habido en la civilización, ¿no? Respecto a pues cómo vivimos actualmente. Y yo creo que uno de esas 2 personas sería Tim Berners-Lee, definitivamente. Quien no sepa de quién estoy hablando, básicamente es la persona que estuvo trabajando en el CERN, y no es por eso, o sea, ya lo admiraba desde mucho antes, en la infraestructura que hoy necesitamos para que todo esto exista en internet, y que la gente lo ubica como el inventor de la web, que bueno, hay detalles, pero sí, efectivamente, la que fue su oficina ahí en el CERN, pues es histórica porque hay una placa ahí dorada que no dudaría que fuera de oro, y si no debería de ser mínimo de oro, pero literal, hasta lo pueden googlear, así dice Where the Web Was Born, donde la web nació, ¿no? Y describe así la situación de Tim, y que en ese momento pues no era un investigador de física, ¿no? Sino que el CERN también se dedica pues al tema de la computación, y surgió porque el laboratorio, al ser muy grande, pues tenía la necesidad de enviar grandes cantidades de datos, y no había un protocolo estandarizado para que las computadoras se comunicaran. Entonces la infraestructura física, digamos, los protocolos de la red a nivel físico ya estaban con el ARPANET en Estados Unidos y otra historia. Pero aquí era a un nivel de cómo conectarlo a nivel de documentos, y surge la idea del hipertexto, ¿no? Entonces ahí se creó pues no solamente el protocolo, sino la primer página web de la historia. Y de hecho el CERN mantiene como un servidor que simula cómo se veía en aquel entonces la primera página web. Eso también se puede acceder. Y no solo eso, sino que pues yo no lo estoy diciendo nada más para mí, pero lo transmito porque yo creo que la gente lo tendría que tener más presente. En uno de los 2 museos públicos del CERN, donde puedes entrar sin previo aviso ni nada, está una computadora. Cuando despide Apple a Steve Jobs,
crea esta computadora, la Next. Es básicamente un cubo, ¿no? Pues en una computadora Next creada o diseñada o lo que se haya sido por Steve Jobs, ese fue el primer servidor de internet de la historia de la civilización humana. O sea, esa es la piedra angular. O sea, es la primera piedra literal y parece una primera piedra. O sea, por eso para mí es súper simbólico. Y está en el laboratorio así. Esta es la primera piedra de toda la infraestructura tecnológica de la cual gozamos al día de hoy. Y ese es un punto de inflexión en la humanidad, ¿no? Así es. Y luego, cuando escuchas así documentales de Tim Berners-Lee y todo, que actualmente él está en el consorcio W3, que, como paréntesis, esta organización es la que se encarga de estudiar los efectos, pros y contras de las diferentes propuestas de nuevos protocolos de comunicación y de internet y de lenguajes y de estándares para la web. Entonces, cuando la web puede hacer algo, no es porque en las primeras épocas de los navegadores sí, por eso era tan complicado y no sé qué. Ahora es un poco más concertado, orquestado, digamos, y pasa por estas organizaciones para poder decidir algo que va a afectar a toda la humanidad. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y cuenta que, por ejemplo, Tim Berners-Lee, o sea, no era como que realmente estuviera parte de su chamba específicamente eso, sino que sus colegas lo veían como de, pues, ¿por qué se queda tan tarde aquí a trabajar? A deshoras de la noche, y ahí está en su oficina y nadie sabe qué está haciendo y cosas así. Y para mí era una fuente de inspiración, porque yo decía, no, si Tim Berners-Lee se quedó aquí a trabajar por lo que cree, o sea, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O sea, y no me refería a sobre trabajar o romantizar sobre mi trabajo de investigación. Muchas veces me quedaban allí en el laboratorio a trabajar en proyectos paralelos que no tenían que ver con eso, ¿no? O ahí en el mismo CERN, pues me ponía a editar los guiones de This Charming Quark u otras cosas, pero para mí era como, no, o sea, como una fuente de inspiración, ¿no? ¿Cómo que paralelos? ¿Para genios será? Bueno, sí, mis side projects, para que No se te creo. entienda. Oye, pero eran Sí, dos personajes. pero al otro ya lo mencioné ahorita, que sería a lo mejor un poco controversial, a Steve Jobs, Ok. porque resulta que la gente pensaría, sí, pues por la parte de las computadoras. Pues no necesariamente, sino que, y en muchas de sus películas y documentales o lo que sea, porque sí llegó a tener mucho la visión de entender que para que una tecnología pudiera llegar a implementarse de manera masiva, pues tenía que apelar a las masas hasta cierto punto. Y no me acuerdo cuál de las películas, porque obviamente es una dramatización, pero hay una parte donde Steve Wozniak, que es pues, el mago de Woz, el empleado número 1, literal, así el employee number 1, ¿no? Que era el que realmente creó las computadoras. A él no lo estoy mencionando como, esa es la persona que admiro, pero está claro por qué. Pero hay una parte donde él llega así en una película, ¿no? Con un reloj así súper funcional, ¿no? Decía, no, la hora con tal precisión y y hace esto y hace, o sea, muy en el aspecto funcional. Y Steve Jobs, pues como que en un segundo, obviamente está dramatizado, pero toma el reloj y hace algo así como de, miren todos, tengo una bomba y si no hace no sé qué, voy a explotar esto. Y Steve Wozniak se queda como de, y la lección que le da, dice, güey, es que este dispositivo así como tal está, la gente puede pensar mil y un cosas de para qué sirve, o sea, no le estás dando el diseño para hacer ciertas cosas. Entonces, para mí Steve Jobs no lo veo en lo personal, claro que lo es, pero no lo veo como la persona que hacía computadoras, sino lo admiro como diseñador. Sí, diseñaba Como el futuro. diseñador. Es que de hecho tenemos un Y, episodio, somos sí, muy sí, fans de Steve Jobs. sí. Y en ese sentido en el que tenía que encontrar la forma en la que
poder hacer que una tecnología pudiera surgir, ¿no? Sí. Y cómo hacía el énfasis en la tipografía, en los colores, cosas que si solamente hubieras puesto una persona de carácter puramente técnico, como a lo mejor al inicio un Steve Wozniak, solamente iban a hacer las computadoras más rápidas, más precisas, más no sé qué, pero estaban como dejando de apelar al sentido humano, ¿no? Ergonómico. Entonces el hecho de que... A lo artístico. El hecho de que, porque ahorita ya mencioné, hace poquito fue el 30 aniversario, bueno, hace poquito, un par de años o así, de la web. O sea, no me acuerdo ahorita la fecha exactamente, pero o sea, más o menos de ese orden de magnitud estamos hablando, a fecha de grabación. Para mí es un punto de inflexión en la historia que de aquí hacia adelante, o sea, yo sé que llevamos, no sé, 2000, 3000, los años de historia que llevamos, pero ese punto de inflexión hacia el futuro es lo que va a dar los siguientes, ¿sabes? 100,000 o sea, por eso mencioné lo de Tim Berners-Lee, ¿no? Pero otro de ese aspecto es de que todas esas tecnologías pues estaban usadas por personas que sabían bien qué estaban haciendo, ¿no? Y no llegaba a las masas como lo había llegado hoy. Pero otro punto de la historia, que de hecho lo digo a veces de broma, pero no, que si algún día yo tuviera necesidad de... Imagínate que existían los viajes en el tiempo. Te dijeran, necesitamos que la gente se vuelva expertos en un año de la historia. El 2007 definitivamente sería mi elección, por otra vez con Steve Jobs. O sea, es súper icónica la vez que pues de su pantalón sacó el primer iPhone y mostró cómo la interfaz, o sea, el hecho de que algo que naturalmente podrías haber pensado como de pues cómo interactúo con este tabique de vidrio, no es a través de que, por ejemplo, yo soy súper fan de la Almighty Black Screen línea de comandos, pero la gente de a pie o como le quiera llamar, no, pero de Steve Jobs fue el que logró entender como no, o sea, lo que necesitamos es... la computadora en el bolsillo. Sí, o sea, es que la interfaz y el diseño sea lo que... Y aclaro, por ejemplo, yo nunca he tenido un iPhone. O sea, a mí no me llama la atención a nivel dispositivo, ¿no? Pero, por ejemplo, era una plática que tenía con Suso, un saludo también, podcast explícitamente, que se quejaba de, no, es que la gente paga un dineral por eso y que no sé qué. Y yo le dije, mira, yo entiendo, pero mi postura es la siguiente. Para que gente como, y nos incluyo aquí a todos, ¿no? Porque estamos usando micrófonos, estamos usando, no solo, para la gente que sí nos autoconvencemos de que vamos a explotar un dispositivo tecnológico, necesitamos compañías como Apple que apelen a la subutilización tecnológica. Entonces, nosotros dependemos de que alguien pague 40,000 pesos por un teléfono celular que a lo mejor vale 10,000, pero es la forma en la que estamos tecnológicamente financiando que se continúe el proceso de tener nuevas cosas y ya en algún momento, aunque sea de segunda mano, aunque porque para esto sí, o sea, las Mac sí, súper tecnología de punta. Fan, ahí sí lo incluiría como fan. Para mí la Mac no es la MacBook en particular o el sistema operativo, pues sí es la mezcla entre no tener que estar preocupándote cómo funciona tu sistema operativo y nada más usarlo para trabajar, ¿no? Del 2007 en adelante, por toda esta filosofía de una empresa como Mac que vale, creo es la primera empresa que llegó al $1 trillón de evaluación, o no me acuerdo qué récord reciente tuvo. Por eso para mí es súper importante Steve en cuanto a lo que en la época moderna pues reflexiona, ¿no? Para cerrar, como no mencionaste ninguna mujer, pero sí era la siguiente pregunta. Ada Lovelace es considerada la primera programadora y era una mujer, una matemática, supongo que has ido a hablar de ella. ¿Estás de acuerdo en que se le considera que ella fue la primera programadora? Sí, digo, no sé si hay gente que lo dude, o sea, pero a ver el contexto histórico. Me da orgullo que es una mujer programadora, porque luego sí nos separan a las mujeres o en el del coding, programación, desarrollo de inteligencia artificial. Bueno, en el campo de la computación. Y la primera fue una mujer. Así. En el campo de la computación, en general, incluso las mujeres han sido las primeras muchas veces en muchas áreas.
contexto es que ya se tenía, si no me estoy equivocando, la máquina de Babbage. Y era una computadora mecánica que tenía la capacidad de realizar cálculos complejos, pero no se había creado. O sea, el salto conceptual que pudo hacer Ada Lovelace de una máquina que solo calcula cosas sin que le digas, a poder generar un lenguaje que no estamos hablando de un lenguaje de alto nivel como lo sería más parecido al inglés, ¿no? Como de imprímeme esto, no. O sea, poder tener instrucciones dentro de las mismas herramientas que te va a dar la máquina. Ada Lovelace fue la primera y pues sí, es la primera programadora. No necesariamente pues de computadoras como las entendemos hoy en día, de dispositivos digitales, pero hay que aclarar, o sea, las computadoras existen antes de que el transistor se inventara, ¿no? Solo que no eran digitales, ¿no? O eléctricas o electromecánicas, sino las computadoras eran mecánicas. Y Ada Lovelace, pues sí, es la primer programadora de la historia. Pero sí, o sea, si nos pusiéramos a pensar como de las contribuciones del género femenino hacia esa área en particular, pues no se agotan ahí, ¿no? Estamos hablando de Amy Noether o Amy Noether, como lo quieran pronunciar. Sí. Que también Katherine Johnson postuló un teorema que lleva su nombre, el teorema de Noether. Entonces, a través de su teorema, básicamente es, si encuentras un conjunto de transformaciones que son operaciones matemáticas y estas llevan a una simetría que es continua, digo, perdón por los tecnicismos, eso está asociado con una cantidad conservada, y si tienes una cantidad conservada vas a encontrarte una simetría y bla bla bla. Y sin el entendimiento de las simetrías y esta generalización no podrías construir cosas como el modelo estándar de las partículas fundamentales, no existiría el CERN, no existiría, o sea, Amy Noether es genial. Sí. La base. O sea, y solo estoy hablando de una contribución, que yo desconozco el resto de las cosas que hizo. Que de hecho de tu episodio pasado me llamó mucho la atención. Yo quería como sacar una conclusión. Ok, la ciencia detrás de la inteligencia artificial es el álgebra, ¿no? Y me llamó mucho la atención la manera tan bonita que hablaste del álgebra. Y me encontré este libro, me sorprendió porque se llama Máquinas que piensan. Y decía como los grandes inventos que cambiaron el mundo. Entonces lo abro y era una novela gráfica que ni saben de quién. ¿Se acuerdan del árabe del libro de Baldor? Al-Khwarizmi. Sí. De él. Y por eso yo dije, pues sí, y en pocas palabras, por eso los algoritmos, yo decía, me suena, cuando digo algoritmo me suena Al-Khwarizmi. Y es por él, entonces... Y como árabe, véate lo que empieza con entonces sí es álgebra lo que hay detrás. Y me llamó mucho la atención de ese episodio que dijo Alan, como del álgebra. A mí me encanta el álgebra, no te sé decir por qué, pero me apasiona. Y quisiéramos tener muchas horas más, porque la verdad sí nos quedamos con muchas preguntas. Mari, ¿algo que le quieras comentar a Alan? No, agradecimiento, nada más, muy interesante, me encantaron las historias que nos compartiste, la experiencia de vida, me sorprende, digo, me esperaba menos sube y bajas, pero a mí me encanta el storytelling, el sube y baja y el chisme, entonces yo encantada escuchándote, muchísimas gracias, qué generoso, y esperemos que sea de inspiración, porque al final del día eso es lo que queremos, inspirar a gente a que se meta en este mundo de la ciencia. Más allá de que si quieres ser científico, no, si quieres ser, pues aquí está Alan y le puede ir a preguntar cosas, le presentamos a él y lo que él significa, pero también a gente que a lo mejor no queremos o que no quieren ser científicos, pero que también encuentran inspiración en las cosas que suceden. Y presumir de un buen físico. Alan, ¿algo que te gustaría agregar? No, pues que es completamente, me siento agradecido por estar aquí en este espacio. Créanme que es Ana, así como ustedes lo expresan, que le hacen ese disfrute, para mí también. Yo sé que tiendo a monopolizar la conversación porque me apasiona, no porque quiera como de... Pero pues ya creo que a estas alturas ya es clarísimo cómo es mi personalidad, ¿no? Es tu especial. Este episodio es tuyo, o sea, porque nos quedamos con ganas de más, o sea, y teníamos todo el deseo de tenerte aquí y conocerte mejor. Que Dara pues ya te sigue desde hace mucho tiempo
y la verdad nosotros nos quedamos fascinadas con todo tu speech, con tu personalidad, transmites lo que hablas, o sea, lo vives, tienes esa congruencia y eso hace que todos nos sintamos inspirados y que nos motivemos. Y eso pues es maravilloso, es el objetivo de este podcast. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo, no quisiéramos que se nos terminara, pero pues esperamos tener muchas oportunidades más. Pues muchas gracias amigos por habernos acompañado en este episodio. No olviden suscribirse para que no se pierda ninguno de nuestros programas, dejarnos sus comentarios porque los leemos y tomamos en cuenta. Muchas gracias Alan por acompañarnos el día de hoy y esperamos, como ya lo dijimos, compartir muchos programas más. Divagadores, muchas gracias por todo lo que compartimos el día de hoy. Y no nos podemos ir sin recordarles que a toda acción corresponde una divagación.